se llama Recuperando la rentabilidad en contextos hostiles. Están los saludos de Miseros, Andrés Riveros, Diego Memoli, el aplauso para ellos. Prometieron hacer un formato stand-up. No sé si será verdad o me tomaron para el churrete, una palabra antigua, ¿no? Pero bueno, para la joda. Ahí está, los escuchamos, gracias. Bueno, buenos días, gracias por venir, por estar acá. Es el 7º año que estamos dando charlas en esta conferencia, así que muchas gracias a Sergio y a Carlos por invitarnos todos estos años. Bueno, Ezequiel es la persona que me acompaña todos los años. Este año no pudo estar, así que me acompaña Diego, que es otro de nuestros socios, para no estar solo en esta presentación. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la rentabilidad, recuperando entre comillas. Sabemos que todos ustedes tuvieron un buen o muy buen 2022, en general en el retail. Pero nos queremos detener en algunos drivers que son un denominador común en todas las cadenas regionales. En nuestras charlas de ayer o cuando estamos en sus empresas como clientes nuestros, el primer tema que salta es el del capital humano. Por un lado el compromiso y la gente responsable que tiene la camiseta puesta, y por otro lado la capacitación y las especialidades de la gente que nos acompaña. Entonces es un tema central que vamos a tocar junto con nuestro capital de trabajo. Sabemos que nuestro mayor capital es, aparte del humano, es nuestra mercadería, ¿no? La razón de ser. Entonces nos vamos a meter un poquito en la gestión. Va a arrancar Diego con un repaso de lo que fueron las charlas de ayer, de la parte económica y contexto, para después meternos concretamente en nuestra charla. Gracias, Andrés. Bueno, primero me voy a presentar porque a los chicos los conocen Andrés y Ezequiel los conocen porque son del 2016, ¿no? 2016. Yo me estoy sumando, si bien estoy asociado a la consultora desde el 2017, bueno, esta es mi primera participación en el foro. Yo les quiero contar primero una anécdota que tiene que ver con mi carrera. Yo entré en el supermercadismo en Ashol, una compañía holandesa que primero compró a Disco y luego compró una gran cantidad de cadenas regionales. A mí me tocó participar directamente en el proceso de toma de compañía de Perfumería Sin Nombre, Americanos, González en San Juan y Bea. Y la verdad que teníamos en muchas situaciones más que aprender que para enseñar. Esta cosa de conquistado nos pasó sobre todo con Bea. Les digo que en su momento la idea original era a Bea ponerle Disco, bajar todo, la manera de operar de Disco, pero había un pequeño temita. Cuando vimos los estados de resultados, los resultados de Bea duplicaban a los de Disco. Entonces dijimos, epa, esta familia Mulo, inocente, tiene más para enseñarnos y así fue, aprendimos muchísimo, se conservó, se mejoró lo que había que mejorar, pero se conservó el 90%. Mejoró, eran los sistemas. Les digo la realidad, en ese momento tenían un sistema muy básico. De hecho, por línea de caja se enviaba un cadete a la central, entonces para ver los números consolidados, y eso es lo que hizo Ashol, poner sistema para tener información online, y eso lo tenía muy bien desarrollado. Pero lo demás, la operación, el management, éramos los que tomamos Bea, que era una compañía de casi 300 millones de dólares, éramos solo 7 personas. Todo el resto era gente de Bea y la verdad aprendimos muchísimo. Bueno, después estuve en Cencosud, fuimos compañeros con Ezequiel y a partir del 2015 empecé a trabajar con cadenas regionales, primero en Uruguay y luego en el resto del país, y distribuidores. Así que disculpen, me quería presentar porque soy nuevo en este foro. Bueno, primero vamos a ir muy rápidamente. Esto es una síntesis, es lo que dijo Osvaldo del Río, está totalmente en sintonía, básicamente porque Sentia es nuestra fuente en datos de consumo. Nosotros el año pasado tuvimos una alegría porque el consumo creció 2 puntos. El tema que veníamos de caer 18 puntos del 2015.
Entonces fue un rebotito del sótano. De hecho, en diciembre cerró en 2 puntos para abajo, este enero viene 2 puntos para abajo, y por lo que recibí ayer el informe de Sentia, también venimos un febrero complicado en el consumo. Dentro de todo eso, las performances de los formatos fueron distintas, las cadenas regionales estuvieron mejor que las grandes cadenas, y el gran afectado, o el que más volumen cayó, fueron las cadenas asiáticas, ¿no? Que cayeron, inclusive en diciembre fueron números de casi 2 dígitos. Vamos a la economía, mi fuente es Bloomberg, pero coincide con lo que Melco planteó ayer, 5 desafíos de la Argentina. El primero, sequía de dólares, un país agrodependiente, y sobre todo en el interior del país que cumple un rol en la Argentina, en la economía, pero en el interior más. El otro desafío es el cepo y los múltiples tipos de cambio, de dólar 1, soja 1, soja 2, soja 3, lo que sabemos, y que confunde, confunde. Tasa de actividad que cae, el año pasado tuvimos 5 puntos, este año las proyecciones de Bloomberg son de 3, coinciden con lo que planteó ayer Melco. Inflación, 95, 100. Y elecciones, que son un escenario tremendamente confuso este año. Todo esto afecta a la economía. Vamos a la próxima a ver cómo nosotros vemos qué pasa en el sector. A los grandes los vemos quietos en función de apertura. Si bien hay en búsqueda de localizaciones, los grandes están quietos, pero cuidado que están todos metiendo muchísimas eficiencias. Sin dar nombres algunos están invirtiendo muchísimo en sistemas, reemplazando sistemas de otras compañías para poner próximos, pero son de primerísima línea. Otros invirtiendo fuerte en logística, otros en cámara de frío. O sea, la rentabilidad que están teniendo la están volcando en eficiencia interna, no en aperturas. Sí, básicamente están reinvirtiendo cada uno de los pesos que están ganando como compañías internacionales y le están metiendo en fierro, que es básicamente lo único que pueden hacer hoy las compañías internacionales. Entonces, las vemos como en un contexto de quietud en cuanto a la expansión de bocas, pero sí fuertemente enfocados en centros de distribución, centros de congelados, cambios de oficinas, cambios de tecnología en general, ¿sí? Tanto desde la parte de fierros como también desde la integración del conocimiento del consumidor. Entonces, si bien vemos un panorama similar al que fue el 2022, vemos que las grandes empresas se están preparando para el próximo crecimiento, ¿sí? El otro actor que es muy importante, porque el 33% del consumo en la Argentina son los supermercados asiáticos. Están, el año pasado realmente tuvieron un primer trimestre bien recuperando pero más con recaída. En la pandemia no la pasaron bien, entonces fue más un rebote de un subsuelo, pero realmente a partir de mayo, junio empezó la caída y realmente esos números de 9, 10 puntos, hay muchas causas. En algunos casos es que su foco pasa por otro lado, en otros casos es que dejó de ser un negocio para ellos en Argentina. Después por un café les cuento las causas que no las puedo decir en público. Y esto genera la aparición y el crecimiento de formatos de cercanía. De hecho, nosotros tenemos muchos clientes que no son retailers, sino son distribuidores o mayoristas que no les venden a las cadenas, a las grandes cadenas. Entonces, es muy importante este mercado y se están integrando en desarrollo de formatos de cercanía. En todo el territorio de Argentina hay una aparición de formatos de cercanía. Generalmente vienen de no retailers, de consumidores finales, sino de mayoristas o distribuidores que están dando el salto e integrándose para poder captar ese mercado que los asiáticos es su principal cliente. Entonces, bueno, para poder seguir jugando. Y en el medio... Y en el medio las cadenas regionales, el medio están ustedes, que están bajo dos fuegos, digamos. Por un lado, el fuego tradicional, que era con las cadenas nacionales, las corporaciones,
Y por otro lado, este fenómeno de formato de cercanía, que la verdad que son estrategias distintas, porque uno se puede pelear con ofertas, pero esa oferta poco le hace al chino, porque bueno, al asiático, ni nadie va a tomar causas, sino que juegan por cercanía y por otros drivers. Entonces, como que hay que tener una estrategia muy distinta, ¿no? Como pelear con como defender share y rentabilidad con otro. Claro, entonces ahí vemos que ustedes quedan en el medio, entre una dinámica comercial de una cadena internacional, en donde están montados sobre tarjetas fin de semana, sobre bancos, y el de cercanía, ¿sí? Ahí en el medio están ustedes dos, entonces están ustedes, entonces un poco la dicotomía y la definición que hay que empezar a tomar desde las cadenas es desde dónde le vamos a hablar al consumidor, ¿sí? A partir de qué oferta o propuesta de valor le vamos a empezar a hablar al consumidor. Sin embargo, creemos que todo este contexto nos da una gran oportunidad, ¿sí? ¿Por qué hablamos de recuperar rentabilidad? Porque consideramos, conociendo estos mercados, que estamos dejando de ganar, estamos dejando, no es que perdimos rentabilidad, no es que hayamos visto que las cadenas regionales perdieron rentabilidad, pero sí creemos que están dejando de ganar, sí creemos que hay una oportunidad. Con el capital humano y con la gestión de stock, como les decía antes, con la gestión de nuestro capital de trabajo. Bueno, nosotros, aprovechando que si bien acá seguramente en la audiencia la mayoría son retailers, seguro que hay gente de la industria, nosotros tenemos los dos clientes, escuchamos a las dos, y cuando la primera pregunta que nosotros en la primera reunión de inversión, lo primero que le preguntamos, bueno, qué necesidades tiene, pero la primera pregunta para entender cómo es la lógica o la ideología de la compañía, cuando le preguntamos a un industrial, si tenés que vender el doble, no me hables del país, tenés que vender el doble, ¿qué es lo que haces? Y lo primero me dicen, necesito más fierro, duplicar la planta, poner un tercer turno, abrir la planta de no sé dónde, comprar, es fierro. Cuando le hacemos la misma pregunta a un supermercadista es, necesito formar más equipos, necesito más equipos, tengo oportunidades, tengo terreno, tengo acceso a algún crédito y sin embargo me faltan los equipos como para poder, porque un retailer crece básicamente abriendo puntos de venta o por más que la omnicanalidad o el e-commerce sea una posibilidad, la realidad que en Argentina participa el 4% el e-commerce, entonces es abriendo puntos de venta. ¿Por qué no abrimos puntos de venta? Porque no tengo equipo. Entonces, esa es la respuesta, ese es el driver drástico de crecimiento para un retailer. O sea, hablamos de que el problema que tiene o que vemos comúnmente en las cadenas que manejan ustedes tiene que ver con tener que dejar pasar oportunidades de negocio por no tener quien gestione esa oportunidad, ¿sí? O sea, la verdad que es un problema muy grave. Que vemos que ustedes tienen toda la estructura, tienen la marca en cada una de las regiones en donde operan. La localía, y se dan oportunidades, ¿sí? Ayer hablaba con alguno de ustedes de un crédito que está dando el Banco Nación para comprar camiones, que es recontra favorable y que no tiene quien se lo gestione, no tiene quien se lo siga. Entonces vemos al dueño con 200.000 temas y en la diaria y dejando de lado estos tipos de negocios o de oportunidades que no las pueden tomar porque no tienen gente para gestionar, ¿sí? Entonces, el gran problema que estamos viendo nosotros desde este lado, cuando los acompañamos, es que hay un déficit de equipo y de gente capaz, ¿sí? Que esté acompañándonos y en gente que nosotros podamos depositar nuestra confianza como dueños para que nos gestionen negocios de manera puntuales, ¿sí? Y que nos ayuden a mejorar la rentabilidad de la empresa. Insisto, no estamos hablando de que se haya perdido rentabilidad en las cadenas regionales. Sí estamos hablando que hoy el contexto genera muchas oportunidades que no estamos tomando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos con la cabeza metida en la diaria, con los problemas de que algún proveedor no me entregó la mercadería o no la consigo, o con algún problema de distribución, o con algún problema en los flejes, o con algún problema de robo. Entonces, este tipo de oportunidades tenemos que saber aprovecharlo. Y por eso volvemos al tema del equipo. Entonces,
Yendo un poquito al contenido. El primer tema que tocamos es la gestión de equipo, ¿sí? El repensar estructuras. Nosotros en general tenemos equipos muy diminutos, ¿sí? Gente de confianza, que por ahí es una o dos personas en la cadena, depende de la amplitud de la cadena. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a repensar las estructuras y empezar a pensar si la gente que nos acompañó hasta ahora está aprovechada en el puesto de trabajo que tiene. Generalmente cuando conversamos, cuando estamos en alguna de la cadena de ustedes, nos damos cuenta que al ser empresas pymes en crecimiento, hay mucha multifusión y está bien, hay muchos colaboradores nuestros que hacen un poco de todo, ¿sí? Pero bueno, ahí hay un punto que es el de reenfocar la habilidad de nuestro colaborador, no perdiéndolo, porque ¿qué pasa? ¿Qué vemos? Que en las cadenas hay mucha gente de confianza, pero muy limitada en cuanto a las capacitaciones que tiene, ¿sí? Entonces a la gente que les damos mayor confianza, en la mayoría de las veces, me animo a decirles, le faltan herramientas para gestionar. Y herramientas le llamo a una capacitación, a sentarse, a explicarles el trabajo bien hecho, con metodología, con circuitos. Y por eso el tercer punto de esto es capacitar, ¿sí? Básicamente lo que necesitamos desde la cadena es gente que pueda hacer multifunción, pero bien capacitados, ¿sí? Con metodología, insisto. Disculpa, Sí. muchas veces ese saber hacer está dentro de la compañía, no está afuera. Me voy a hablar de, qué es eso, por ejemplo, me viene al cargo una distribuidora, un motorista con distribuidora, que tiene 75 vendedores. Hay vendedores que venden 5 veces más que otros. O sea, hay algo que no está bien, porque las zonas son equidistantes, los comercios son normales, es puro volumen. Entonces, digo, hay que hablar con esos 10 tigres que venden 15 veces más que los corderitos que tenemos ahí, a ver qué saberes hay, qué conocimientos hay y qué podemos transmitir al resto. Y después, por supuesto, hay que ver si son aptos los que venden 15 veces menos, ¿no? Entonces creemos que en la gestión del equipo está la clave de nuestro crecimiento, ¿sí? Y no hablamos de crecimiento de bocas, sino hablamos de crecimiento de negocio, porque muchas veces con 4, 5, 10 o 20 bocas tenemos un volumen de negocio y cierta rentabilidad. Lo que le estamos planteando acá es que, ojo, porque sin salir a abrir bocas nuevas, hay muchas oportunidades de negocio dentro de nuestra compañía, dentro de nuestra organización, que estamos dejando pasar por no tener tiempo como dueños, ¿sí? Para agarrarlas, traerlas a la mesa y dedicarles un rato, ¿sí? En ese sentido hacemos mucho foco. Bueno, obviamente lo que es la parte operación y logística, que para nosotros es central. Otro de los puntos que vemos muy comunes es que tenemos la mercadería y no la tenemos en la góndola para el cliente. O sea, con el quilombo que hay de abastecimiento, logramos que el proveedor nos entregue, logramos tener la mercadería adentro de nuestro ámbito, en el depósito central, en muchos casos, en otros, en el depósito de la sucursal central, que a veces en muchas cadenas funciona como mini centro de distribución y no está para la venta del consumidor. Es un gran problema que tienen muchas de las cadenas regionales, que con un mínimo de atención y de capacitación se soluciona, ¿sí? Con un mínimo de gestión de stock y de conocimiento de la mercadería que tenemos adentro, es venta perdida muy valiosa, porque es mercadería que tenemos adentro de nuestro ámbito y no se está vendiendo porque hay un chango que no la llevó a donde tiene que estar, ¿sí? Entonces, la parte de operación, ahora nos vamos a meter un poquito más. Obviamente evitar faltantes, y el 100% de productos en góndola nos referimos al 100% de los productos que tenemos en nuestra compañía que estén en la góndola, ¿sí? Que estén en el depósito no nos sirve de nada. Disculpame, Sí. porque quiero poner un ejemplo así, real, de la semana pasada. Una compañía tenía por día 865.000 pesos, eso multipliquemos por 26, que son los días de distribución, de ventas realizadas, facturadas, no entregadas
porque lo que figuraba en el sistema era stock falso, o no estaba, o no lo encontraron o se perdió. Por lo tanto, o se están leyendo los stocks mal, o hay un problema ahí no solo de sistema, sino porque hubo la auditoría inclusive que se hizo, que es aleatoria, pues la auditoría encontró que estaba la mercadería. Entonces, bueno, esto es clave. El tema de control de los stocks es clave, porque imagínate, facturaste, vas a llevar el pedido, vas a salir, tenés faltante, seguro que tenés un rechazo. Ahora nos vamos a meter en eso. Claro. Perdón, un segundito, Diego. ¿Te bajarías por favor un poquito el micrófono a la altura de la boca? Ahí está, impecable. Ahí está. Gracias. No, bueno, otro de los puntos, hablamos un poco de la parte del recurso humano, de cómo vamos a volver, hablamos de la operación, hablamos de la parte financiera, ¿sí? Del acuerdo comercial con el proveedor, del proceso de ingreso a la factura. Vemos que muchas empresas regionales no tienen un correcto ingreso de factura en el sistema, con el ingreso de la mercadería y con la gestión de stock. Esto lo vemos como muy importante para tener una previsibilidad financiera. Hablamos del cash flow, ¿sí? Vemos que también hay muy pocos que trabajan con previsibilidad de pago. Y obviamente el control de caja, el cierre de caja, la Z y el control que tenemos luego del cierre del local, generalmente en la parte central de la empresa, ¿sí? Este también es un punto clave para el control de nuestra recaudación efectiva. Y por último hablamos del set de reportes, básicamente hablamos del estado de resultados, ahora vamos a ver un poquito, pero nos encontramos con muchas realidades que se mide la rentabilidad, o si gané o perdí plata por el banco o por nuestro inventario, cuando se conoce. Entonces, hoy en día la realidad demanda que tengamos una serie de indicadores adicionales y tengamos claridad sobre cómo está nuestra deuda con los proveedores, cuál es nuestro stock real y cuál es la plata que tenemos en la calle básicamente en este mercado, en las cuentas con las tarjetas, ¿no? Y los medios de pago que hoy pesan bastante, aunque no lo querramos, apalancados por ahí con la dinámica de los bancos y de los gobiernos. Entonces, en ese punto también es algo que creemos importante para trabajar. Y obviamente desde el punto de vista... Perdón. Inclusive en el anterior, los indicadores que nosotros creemos que son reales, muchas veces no pueden serlo. Por ejemplo, uno dice, mi empresa es muy sana porque tengo 14 días de pago y cobro culata. Bueno, buenísimo. Pero cuando vos te metés en la cobranza, hay algunas pequeñas cuentas corrientes, pero la mayoría la realidad que tiene cobranzas, por ejemplo, de 1.000 millones facturado, cobranzas por 80 y tienen 9 días más. Hay un capital de trabajo dando vuelta y eso no se ve. Y con inflación es mucha plata, o por lo menos hay que tomar en cuenta cuál es la situación. No hay que quedarse con el 14 y vendo a culata, porque seguramente la compra es a 30 días, por más. Bueno, listo. Pero se entiende que muchas veces decimos es muy sano por esto, y no es tan sano. Desde el punto de vista de la compra o de la parte comercial, que también es un gran impacto en el estado de resultados, al final del día la rentabilidad de su negocio, en muchos casos vemos que el comprador es el dueño. Ahí la verdad que no hay que hacer ningún control porque está uno negociando por sus intereses, pero en los casos en que tenemos colaboradores negociando, es importante la formalización de los acuerdos con los proveedores para después, desde el área financiera o desde las personas que están en el área administrativa, puedan controlar esos descuentos o esas negociaciones que se hicieron con los proveedores por ahí desde el punto de vista de una oferta. En general ofertas que por ahí duran 15 días o un mes y después el proveedor nos hace el descuento al final de ese periodo. Es importante tener esos controles opuestos a la compra para asegurarnos de que esa rentabilidad al final del día vuelva, ¿no? Hoy en día el plazo de pago es algo clave, cada vez se achican más y se acercan más a los días de cobro, ¿no? Entonces eso es un tema que tocamos mucho, obviamente, tema de margen y pricing quirúrgico. Cuando hablamos de pricing quirúrgico hablamos de cuál es el modelo de negocio que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Nosotros hablamos mucho en las empresas en las que estamos
de que tenga claro el dueño y el equipo desde dónde le estamos hablando al cliente, ¿sí? Si le estamos hablando desde una oferta comercial en donde encuentra precios bajos todos los días y nos podemos dar el lujo de tener el local un poco más austero, o le estamos hablando a nuestros clientes desde un supermercado más de servicio, ¿no? Con un buen aire acondicionado, más iluminado, con grandes pasillos, con productos por ahí que no tienen todos. Entonces, una de las primeras preguntas que le hacemos a las empresas con las que trabajamos es ¿desde dónde le hablas a tu consumidor o a tu cliente? ¿Le hablas desde una oferta muy variada, desde un buen fresco, desde una buena carne? ¿Sos el referente de qué? ¿De qué sos el referente? Y son preguntas que nos ayudan a entender la cultura de la empresa, ¿sí? Y desde dónde la empresa está parado para hablar. ¿Está bien? Es muy importante entender cómo somos percibidos por el público, si somos percibidos por una cadena que vende muy barato, que tiene mucha disponibilidad de producto, o si somos una cadena a la cual al cliente le gusta estar adentro, le gusta ir a comprar y tiene una experiencia linda de compra, lo que nos conlleva a poder cobrar un pesito más por nuestro producto. Pero es súper importante tener esa identidad y que todos nuestros colaboradores lo entiendan, ¿sí? Que todos los encargados o gerentes de los locales, depende de la estructura, entiendan desde dónde queremos nosotros como dueños que hablen. Porque no es lo mismo, ¿sí? Ser una cadena de precio que ser una cadena de servicio. Entonces, hoy ustedes si hacen un diagnóstico de cada una de sus cadenas y les preguntan a sus clientes, inclusive a sus colaboradores, van a obtener una respuesta rápida. No, bueno, tal cadena es la cadena donde vos vas a comprar carne y te sabés que es la mejor carne, por ahí es un poquito más cara, pero es la mejor. Bueno, entonces hay que capitalizar eso para además de la carne venderle el resto de nuestros productos en donde ganamos. Entonces hay que poner esos temas sobre la mesa en nuestro equipo de trabajo, por más chico que sea, porque tenemos que dar todos el mismo mensaje. Por ahí inconscientemente lo estamos dando porque nuestros colaboradores lo maman del dueño, de nosotros, y van haciéndose eco de ese discurso. Pero es muy importante explicitarlo, sobre todo en épocas como esta de alta rotación. A todos mis clientes les pasa que están constantemente buscando un carnicero, porque es un oficio que parece que desapareció, ¿sí? Buscando un especialista, un panadero. Son oficios que la verdad es que cada vez están más perdidos. Y si bien todos ustedes están yendo a, bueno, centralicemos la panadería, centralicemos la carne para mandar envasado, ¿sí? Están tendiendo a desaparecer las carnicerías en los supermercados y es algo que lo veo bien. Pero tiene que ser algo planificado, ¿sí? Porque yo los veo constantemente que están corriendo, no, que me renunció este carnicero y no encuentro. Hay que trabajar de manera un poco más planificada para que nuestro cliente no se sienta maltratado por este tipo de cosas, ¿sí? Un temita de pricing, por favor. Miren, el pricing tampoco es la cosa matemática de tomar el precio y compararlo y bajarlo un punto. Eso no es quirúrgico, es ser medio sin estrategia. ¿Saben quién es en cualquier estudio de mercado el supermercado más barato en el GBA? Le preguntás a la opinión pública, al consumidor, te van a decir siempre que es Coto. Y vos haces el pricing duro y no es Coto, no es Coto el más barato. Y cuando le hacían la pregunta, ¿cuánto más, hay esto que dicen, cuánto más barato o más caro es Coto que, por ejemplo, Jumbo era el 30% más barato? Es todo percepción. Don Alfredo es un genio de construir percepción de barato. Pero él, claro, tiene una estrategia clara. Él con la carne es imbatible. De hecho, con la carne, donde él cae, cierran todas las carnicerías. Y, por otro lado, es muy inteligente con la dinámica comercial, donde no va a hacer una oferta de, no sé, una marca de Skip o lo que sea, la tercera semana cuando la gente no tiene, esa oferta la hace al principio. Entonces, ese combo hace que la gente sienta, mi plata rinde acá. Y no es el pricing duro de los 1.500 por debajo de no sé quién, tal es igual que tanto. Es la estrategia, por eso lo que dice Andrés, cada compañía tiene su estrategia. El rey del pricing es el menos científico muchas veces. Perdón. Volviendo a los equipos, cuando hablamos de repensar el equipo, las habilidades, estamos viendo que, insisto, las estructuras de personal que tienen
las empresas regionales a veces son un poco limitadas, un poco chicas. Y ahora más adelante vamos a ver una nueva metodología de trabajo en donde se pueden ir a buscar experiencias o valores externos para entrar y salir, ¿sí? Hay una tendencia del mercado mundial que se van a buscar especialistas al mercado para programas concretos o un negocio concreto en donde ese valor externo interactúa con nuestro management, con nuestros empleados, para cumplir ese objetivo y nada más que ese objetivo. Muchas veces cuando tenemos que tomar ciertas decisiones o encarar una apertura de local, insisto, la centralización de la carne o la centralización de feteado, que es algo también que estamos viendo mucho en muchas cadenas que todavía no lo hicieron, hay que salir a buscar valores afuera de la empresa, ¿sí? Para que nos ayuden a gestionar del mejor modo esos programas puntuales, ¿sí? No me voy a meter en el tema de sistemas, esta vez todos los años, este es el 7º año que estamos acá con ustedes. Sistemas es un tema también muy delicado que venimos tocando. La realidad es que también para cuando estamos pensando en cambiar el sistema, en integrar sistemas, es muy importante dedicarle el tiempo que merece esa decisión, ¿no? Es una decisión que nos va a definir en general por los próximos 5 o 10 años mínimo. Entonces, el tema de definir el cambiar y elegir un sistema, creemos que es un punto en donde tiene que estar la máxima autoridad de la empresa involucrada. Bueno, sin equipo no hay crecimiento ni resultado. Permitime, Sí. acá porque esto por ahí estamos hablando un montón de equipos, pero esto me parece, el equipo se organiza alrededor del trabajo. Está bien, es una linda frase para poner en la pared, pero la realidad que de 7 a 11 en la recepción está colapsada, está reventada y dentro del mismo salón hay gente mega ociosa. Entonces digo, estamos mucho, yo soy cajero, yo soy repositor, y ese mismo recepcionista, por ahí esa recepción está ociosa en otro momento, pero el depósito es un desastre. Entonces digo, organizar, sacarnos así, organicemos el trabajo, veamos la estacionalidad del trabajo de cada cosa y ver cómo inteligentemente podemos desarrollar multifunciones para que la cosa sea más pareja, para que no esté en un momento gente estallada y gente ociosa en el mismo salón. Es eso, esta es la idea. Bueno. Sí, hablamos del equipo se organiza alrededor del trabajo, un poco olvidándonos de las estructuras tradicionales, ¿no? Desde finanzas, operaciones, comercial, logística, sino abarcar el issue o el tema que estamos tratando como un equipo interdisciplinario, ¿sí? Ser adaptativo, aceptar el cambio, se comunica el propósito. Esto, lo que les hablaba antes de por ejemplo, desde dónde le hablamos a nuestro consumidor, a nuestro cliente, nos referimos a esto. Dejar claro sobre la mesa el objetivo que estamos yendo a buscar. A veces el dueño sobreentiende que todos saben de lo que estamos hablando, cuál es el interés de la organización, y muchas veces nos damos cuenta nosotros del otro lado que los colaboradores no la cazan, ¿sí? Entonces hay que a veces ser claros en el mensaje, ¿sí? Ciclos de aprendizaje y decisiones rápidas. Vemos también que hace falta mucha capacitación en los locales y en los puestos de trabajo por ahí más formales, como por ejemplo una cajera o un repositor. Es muy importante tomarse el tiempo, ya sea si tienen recursos humanos desde recursos humanos, si no tienen desde un capacitador externo, que se tomen el tiempo de armar un manual de explicación para la cajera, para el repositor, cuando a veces ustedes tienen repositores que son dueños de pasillos o no. Es muy importante ser muy claros con el mensaje, sobre todo en los mandos más bajos, que es donde mayor rotación tenemos, ¿sí? Y donde más tiempo estamos perdiendo en cuanto a ubicar las posiciones. Un temita ahí, con eso de capacitar, con la capacitación etérea no sirve para nada, por eso está la escuela, que son otros ámbitos de formación. Yo le doy un caso concreto. Una recepción, en recepciones de supermercado,
el recepcionista va, recepciona, vivo, un tipo bicho, muchos años, cuenta, pesa y anota en papel. Y eso en papel lo guarda y después a la tarde lo pasa a administración. Ya ahí hay un margen de error de lo que puede haber entrado o no, de lo que se carga. Carga un administrativo que es un administrativo, no sabe, no está acostumbrado con eso. Eso se resuelve, no, entonces me decían, no, lo que pasa es que Fernando es una fiera, pero le cuesta mucho la computación, no, no jodamos, armemos una tablet con 3 puntos, hagamos foco en esa capacitación concreta para el laburo, en eso nos referimos de que esto de pensar en cosas estancas, no, por eso es administración. Sí, pero esta misma recepción la puede hacer, perdón. En este ejemplo, lo que tratamos de mostrarles es que una misma tarea se duplica o a veces se triplica, ¿sí? Porque el que hace, o el que debiera hacer el control del ingreso de la mercadería proveedor es el recepcionista. Entonces, el recepcionista interactúa con algo, en este caso un papel, no el sistema, para validar desde su autoridad que la mercadería entró, ¿me siguen? Y después hay otra persona más que está haciendo exactamente la misma tarea, que es el administrativo, que tiene que leer el papel que tildó el recepcionista y cargarlo al sistema. Entonces, si nosotros tratamos de ir a la fuente, hacer el cambio cultural, que el recepcionista entienda que tiene que cargar en el sistema o en algún lado, esa tarea ya está hecha para ustedes como organización. Y el administrativo va a tener un poquito más de tiempo libre para agregarle valor al proceso, no para copiar en el sistema lo que alguien ya ejecutó. ¿Se entiende? Entonces, en estos pequeños puntos se empiezan a hacer grandes cambios culturales en las organizaciones y grandes cambios en la eficientización de los procesos. Voy a ir un poquito más rápido porque nos quedan muchas. Bueno, la gestión de stock. La verdad que para nosotros la gestión de stock es clave, es el mayor capital de trabajo de ustedes. Encontramos muchas empresas que no logran llevar el stock, sobre todo en las sucursales, o sea, no saben cuánta mercadería tienen en cada sucursal. Más o menos tienen idea por lo que les mandan del centro de distribución o desde la central, y hoy en día esto genera entre 3 y 5 puntos de la venta de diferencia alimentaria. Ahí ya nos metemos en la rentabilidad. Bueno, esto es un poco lo que voy a empezar a ir más rápido, porque quiero llegar al mensaje que le queremos transmitir. Esto es un poco lo que interactúan con el stock, que básicamente es toda la organización, ¿no? Operaciones, desde la parte de recepción y manipuleo de la mercadería, sistemas, desde quien es el que administra, la logística, la auditoría. Auditoría le llamamos a la persona que viene de afuera del local a contar la mercadería para ver si está. Muy pocos de ustedes generalmente lo tienen, pero es algo importante, que es validar lo que la operación o el sistema me dice que tengo en mi stock. Category, administración, recursos humanos. Tercero, que son los repositores de afuera. Y la parte comercial desde el punto de compras. Es entre todos, ¿sí? Entonces, si vamos al proceso del stock, la recepción de la tienda me puede generar diferencias, como hablábamos antes. Si el recepcionista no carga lo que recibió, entonces ya genera un riesgo. El almacenamiento me puede generar merma, ¿sí? Merma, ¿por qué? Porque se rompe cuando estoy con el carro, el zorro. La carga en el salón me puede generar roturas, ¿sí? Porque lo pongo mal en la góndola, porque lo activo mal, etc. La gestión de devoluciones me puede generar robos internos adentro de mi organización. Ustedes saben que en general la parte de devoluciones es un lugar chiquitito, medio oscuro, generalmente muy desordenado. Ese es un polo de robo interno, ¿sí? Bueno, obviamente la facturación desde el ingreso del dinero. Entonces, todo esto necesita un trabajo de una mejor práctica, disciplina, control y capacitación constante, ¿sí? Desde la recepción de la mercadería hasta el expendio de mercadería en la línea de caja. A modo de cierre, un contexto económico difícil, pero a la vez con muchísimas oportunidades, como estuvimos viendo. El factor de éxito para nosotros es la calidad del equipo, ¿sí? Cuánto tiempo nosotros como dueños dediquemos a los equipos. Obviamente la prioridad la define nuestro cliente, ¿sí? Y no nuestra forma de organizarnos. O sea, nosotros nos podemos organizar como querramos, pero si el cliente no nos elige, perdemos, ¿sí? Entonces tenemos que ser
flexibles y rápidos. Y desde nuestra parte, aportar el diagnóstico y revisando la organización, vamos a encontrar estas rentabilidades escondidas de las que hablábamos antes. Cerrando, vamos a hablar de una venta X, ¿sí? En donde eso lo termina definiendo nuestro surtido y nuestro precio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto es lo que nosotros ofrecemos de manera externa a nuestros clientes, ¿sí? La venta. Entonces ahí hay decisiones de impacto que tienen que ver con el surtido y el precio. Margen, nos metemos en el margen, en donde interactúa generalmente compras, ¿no? El poder de negociación y el pricing que hacemos, si tenemos un buen poder de negociación o no. Nuestra experiencia nos muestra que las grandes cadenas tienen obviamente mayor poder de negociación, tienen rentabilidades que van de los 30 a los 36 puntos, estamos hablando de margen bruto, no estamos hablando de markup, ¿sí? Estamos hablando de el margen dividido la venta, no el margen dividido el costo. Porque también encuentro mucha realidad en ustedes que el margen lo ven desde el costo, ¿no? Eso se llama markup. Acá estamos hablando de margen, que es ver el margen que nos queda dividido la venta. Entonces siempre es un poquito más chico que el markup, porque está dividido sobre un número más grande. Perdón si lo estoy mareando, pero quería enfatizar en eso. Y acá empezamos con nuestras eficiencias o ineficiencias, ¿sí? La merma de diferencia de inventario en una muy buena cadena ordenada, son 3 puntos. Pero les digo, en una cadena casi modelo, ¿sí? Los gastos operativos son más o menos del 11%, que son los gastos operativos, las tarjetas, el alquiler en el caso que los haya, el consumo interno, etc. Está en el orden de los 10 puntos. El gasto de personal también es otro punto no menor, que está muy atado al margen de ustedes. Si ustedes tienen 22 o 20 puntos de margen, que lo vemos, tienen que tener un gasto personal de 5 o 6 puntos. Entonces, volviendo al principio de la presentación, cuando yo les digo, ¿desde dónde hablamos? ¿Hablamos desde el servicio o hablamos desde el precio? Si hablamos desde el precio, vamos a manejar márgenes de 20, 22 puntos. ¿Pero por qué? Porque tenemos que ser muy eficientes. No vamos a tener nuestro salón lleno de repositores, 50 cajeras. Tenemos que ser austeros. ¿Por qué? Porque le estamos dando a nuestro cliente un precio muy conveniente, pero ese precio tiene un costo, ¿no? Que es una fila un poco mayor, menos cantidad de caja, tener un poquito de calor adentro del local, no tener el local recontractualizado, ¿sí? Ahora, si nos paramos del precio y vamos a este que es un muy buen margen, 25, 26 puntos, bueno, por ahí nos podemos dar el lujo de cobrar un pesito más y darle más inversión a nuestra propuesta de valor, ¿se entiende? Entonces, el gasto de personal, menos 8, menos 9, llegamos a un resultado de 2 puntos. Yo creo que todos ustedes estuvieron por arriba de los 2 puntos el año pasado, claramente. O sea, estoy hablando de rentabilidades que van desde 3, me animo a decirles, hasta el 8, 9% bottom line. Pero ¿qué pasa si empezamos a trabajar en cada una de las líneas? En el margen hablamos no de subir precios, no de subir medio punto, ¿sí? Hablamos de mejorar nuestro mix y hablamos de mejorar nuestra calidad de negociación, ¿sí? O de subir nuestro pricing y tener oferta más agresiva. Exactamente. Diferencia de inventario. La verdad que nuestra realidad en sus empresas nos dice que la media de la diferencia de inventario en las cadenas regionales está entre el 4 y el 5% de la venta. O sea, me animo a decirles que ustedes pierden entre el 4 y el 5% de la venta entre mermas, robos internos y externos y roturas. 5 puntos. Miren la rentabilidad final en un contexto no tan bueno. Si yo logro bajar medio punto, ese medio punto, siendo muy ácido, va directamente a la última línea. O sea, cada cosa que hagamos acá todos tienen claro que son negocios, el negocio de supermercadismo es un negocio de rotación, no es un negocio de margen, ¿no? Es un negocio de volumen. Volumen, vender mucho y ganar ese poquito para que venga más pesos al bolsillo. Entonces, cada eficiencia que nosotros podamos hacer en el margen, la diferencia de inventario, fíjense que bajamos no más de medio punto, en estos 4 puntos que son factores endógenos, factores internos de nuestra organización. Duplicamos nuestra rentabilidad.
duplicamos nuestra rentabilidad. Con cosas puntuales, quirúrgicas, les diría, en cada uno de nuestros sectores. Sin fórmulas mágicas, o sea, gestión. Es gestión interna y orden, ¿sí? Pero, insisto, ustedes son un negocio no de rentabilidad, son un negocio de volumen. Entonces, ¿qué hay que tratar de vender el mayor volumen posible para que ese 2%, 3% sean muchos pesos? 2%, 3% de lo que vendo. ¿Está bien? Entonces, cada cosita que vayamos pudiendo hacer con nuestros equipos en nuestra organización es de un impacto muy alto en la rentabilidad de la organización. Vamos a un caso, estamos acá comparando ya terminamos, de un local que vende 30 millones de pesos con dos estructuras. Una estructura, llamémosle multinacional o corporativa, y una estructura como la que pueden tener ustedes, ¿sí? La verdad que notamos grandes cambios. Y con Perdón, esto es real, no es que no, sí. no es una cliente, es real. Y digamos, con esto hablamos de recuperar rentabilidad. Puntualmente con esto hablamos de recuperar rentabilidad, ¿sí? Una cadena internacional o multinacional tiene costos que ustedes se pueden dar el lujo de no tener o que no tienen hoy. ¿Por qué? Por la estructura que maneja cada uno, ¿sí? La estructura que maneja una multinacional y la estructura que manejan ustedes, la capacidad de negociación que tienen ustedes con sus alquileres, en los casos que alquilen, la capacidad del equipo, ¿sí? La gran diferencia se da en el gasto de personal, ¿sí? Estamos hablando de casi 15 puntos de gasto de personal contra 8,5, 9. Yo he visto cadenas que están acá que por ahí tienen 5 o 6 puntos de gasto de personal, ¿sí? Que son realmente muy eficientes. Entonces, al final del día, la rentabilidad, ¿sí? Acá con un EBITDA que es prácticamente 0,1, el EBITDA es la última línea del estado de resultado contra 4 o 5 puntos. Insisto, yo creo que la media de rentabilidad de ustedes el año pasado estuvo entre 4 y 8 puntos de rentabilidad el año 2022. Pero sí hay una diferencia muy grande entre el costo de operación de una multinacional. Fíjense que estamos hablando de dos márgenes totalmente distintos, ¿no? Ya partió la multinacional con una gran ventaja. ¿Por qué? Porque la verdad es que una empresa grande tiene una mejor capacidad de negociación con nuestro proveedor. Compra directa siempre. Y tiene un mayor margen bruto que puede soportar mayores costos. Administración central, un sistema robusto, auditorías, bromatología, todo lo que nosotros en nuestras cadenas tratamos de llevarlo más personalizado, en las empresas más grandes se hace más costoso. ¿Por qué? Porque termina siendo un gasto más corporativizado. Cuando tiene que contratar seguridad e higiene, bromatología, tiene que contratar una empresa, y ustedes saben, contratar una empresa es mucho más caro que contratar a un profesional. Entonces, ahí es la ventaja que tienen ustedes, ahí, ¿sí? Ahí, en cada una de las líneas. ¿Está bien? Y acá ya estamos hablando de factores endógenos de nuestra organización, ¿sí? Entonces, si nosotros no podemos defender un margen mayor a 25 o 26 puntos, esa rentabilidad la tenemos que recuperar en la parte de abajo del estado de resultados, en la seguridad, en la limpieza, en el gasto de personal, en el gasto de tarjetas, en medio de pago, en el impuesto al cheque. Tenemos que recuperar de ahí, ¿sí? No hay mucha vuelta. Esta es una oportunidad feroz, porque los grandes que están metiendo eficiencia en todo, un negocio de menos de 30, le diría menos de 35, 40 millones, está fuera del caso de negocio, no se recupera nunca. Y para nosotros puede ser un negocio de 5 puntos para arriba. ¿Por qué? Porque somos locales, porque conocemos, porque somos más eficientes, porque somos más chicos, más rápidos. Entonces, esto es una oportunidad única que la están viendo varios. Y generalmente no son cadenas de supermercados, sino son las distribuidoras y son algunos consumidores. Insistimos en que muchas veces ustedes tienen que dejar pasar oportunidades como esta, como nuevas localizaciones, y conozco muchos casos que tienen que dejar pasar oportunidades de negocio porque no tienen equipo, ¿sí? Porque no tienen, el dueño se da vuelta, ¿y a quién le tiro esto? ¿Quién me sigue este tema? Entonces hay que trabajar en los equipos, hay que invertir en los equipos. Es muy ingrato a veces, ¿no? Porque uno por ahí
invierte en capacitación, sobre todo en tiempo de los dueños, y por ahí a los 3, 4 meses, un año, por ahí, escuché casos de no, hasta le hice la casa, le compré la camioneta, y después de 3 años se me fue. Y bueno, sí, es la realidad que nos toca, pero no hay que bajar los brazos, porque la verdad es que los colaboradores son nuestras extensiones de brazos. Entonces, esas oportunidades de negocio que hoy se nos están cayendo o que estamos dejando de pasar son las que nos hacen recuperar la rentabilidad perdida. Vamos a tomar los últimos 2 minutos. 2 minutos, pero no les voy a hablar. Estamos recontra el tiempo, chicos. Es como para un cierre. Yo les quiero decir una cosa. Los nuevos negocios, las oportunidades pueden ser los grandes negocios del futuro. Para Telefónica, me acuerdo un amigo mío, un compañero de la facultad en los 90, lo contrataron para la unidad chiquita, esa cosita llamada Movistar, ¿sí? Hoy Telefónica, hoy es Movistar, es la telefonía mobile. Digo, en los nuevos negocios no hay que ningunearlos. A estas cosas como les mostramos nosotros no hay que ningunearlos. El tema que pasa, que mientras tanto hay que seguir, la fábrica sigue, el equipo es el mismo. Esta es una metodología que utilizan las startups, un proyecto no es nuestro, de McKinsey, vamos a darles la fuente, pero lo que es interesante de esto es que no es el equipo total, sino por ahí hay que armar una célula de 4 o 5 personas por fuera de la estructura que está gerenciando, que puede ser una célula mixta, mitad equipo nuestro, y no necesariamente tiene que ser el gerente de compras, sino puede ser un número 2 de la compañía, pero armar y analizar estos proyectos por fuera de la gran cultura, ¿sí? Es eso, nada más. Para el año que viene les contamos bien esto, si quieren. Bueno, para terminar, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia colectiva gana campeonatos. Tenemos que pensar en nuestros equipos. Nos vamos a quedar con Diego afuera porque no tenemos más tiempo, no vamos a poder responder preguntas ahora por una cuestión de tiempo, pero estamos afuera para lo que quieran. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias.